profesor. Ya chicos, vamos a comenzar ya, se nos hizo un poco de tarde. De esta forma yo les voy a proyectar el PowerPoint debido a que no puedo darle presentación, si no, no podría grabar en la clase. Ya, el tema de hoy es preparación de soluciones y determinación de pH de soluciones. Esto pertenece al laboratorio número 5 y en ese laboratorio número 5 tenemos lo que es la experiencia número 1. Donde tenemos el título de preparación de solución en peso-peso del cloruro de sodio. Esto me quiere decir el porcentaje en masa-masa o bien conocido también como el porcentaje peso-peso. En la preparación de solución del peso-peso del cloruro de sodio, para seguir con nuestro formato de presentación del informe, tenemos lo que son los objetivos, el fundamento teórico, materiales, reactivos, el procedimiento también que tenemos, el punto 6 que llegaría a ser el esquema, y también tendríamos en el punto 7 lo que son datos y fórmulas, que también a través de esto vamos a poder calcular lo que es el punto 8, donde vamos a tener la memoria de cálculos. Y como bien saben que si tenemos datos y fórmulas y cálculos, vamos a tener también en el punto 9 lo que es la tabulación de datos. Seguidamente tenemos lo que es el punto 10 que nos resulta las conclusiones y por último en el punto 11 lo que son el cuestionario. En el punto número 1 tenemos los objetivos. Me esperan un momento chicos, quiero ver si realmente está grabando la clase. Sí. Ya, estamos bien. En el punto número 1 tenemos los objetivos, donde nos dice para esta experiencia que debemos determinar la cantidad de soluto y del solvente que se vaya a necesitar para preparar una solución en unidades físicas, que es el porcentaje peso-peso. También ustedes han debido ver ya con la ingeniera que hay el porcentaje peso-volumen, o bien también lo llaman el porcentaje masa-volumen, o bien también es porcentaje volumen-volumen. En el punto número 2 tenemos lo que es el fundamento teórico. En el fundamento teórico buscaremos los conceptos de lo que es concentración o porcentaje en peso, o bien lo llaman también en masa. Es un poco conflictivo el entender entre masa y peso, pero es lo mismo. Después diremos, aquí tengo un pequeño párrafo donde indico lo que quiero más o menos hablar de lo que es el porcentaje peso, donde nos dice que es la expresión, el porcentaje en peso expresa los gramos de soluto que se encuentran disueltos en 100 gramos de solución. ¿Esto qué me quiere decir? Es un análisis que nosotros hacemos en relación al soluto con el peso de la solución. En este caso hablamos, o bien conocida también como disolución, pero en este caso nosotros decimos que se encuentran disueltos en 100 gramos de disolución. Les explicaré ya más adelante a qué nos referimos esto. ¿Qué es la concentración? Bueno, la concentración es la relación que existe entre la cantidad o volumen de soluto y la cantidad de disolución. Mientras más soluto, mayor será la concentración en una solución. Esto es muy importante que ustedes puedan entender a qué nos referimos con concentración y también en lo que estamos hablando ya de lo que es la concentración de porcentaje en peso, ya sea también para peso-volumen o volumen-volumen. En este caso, en esta experiencia, vamos a ver lo que es el peso. En el punto número 3 tenemos lo que son los materiales. En esta experiencia utilizaremos lo que es la balanza digital,
la varilla de vidrio, vaso de precipitado, probeta, espátula, el vidrio reloj, pipeta graduada y también el densímetro. En los reactivos que tendremos será el cloruro de sodio y el agua. En este caso, el agua destilada. Pero ustedes saben muy bien que el agua destilada es simplemente la eliminación de los iones que ya vienen presentes en el agua potable. Así que nosotros lo ponemos su fórmula como agua, que es la H2O, que también conocemos como el agua destilada. En el punto número 5 tenemos lo que son los procedimientos. Aquí en el procedimiento vamos a seguir los pasos para realizar lo que es la experiencia. Primero debemos de verificar que los materiales tengan buenas condiciones de uso y estén completamente limpios y secos. Eso es primordial al iniciar cualquier tipo de experiencia que nosotros deseamos realizar. Seguidamente vamos a realizar los cálculos correspondientes para obtener el peso del soluto y el peso del solvente, necesarios para realizar la experiencia. Nosotros debemos tener estos datos iniciales para nosotros al momento de calcular el porcentaje peso-peso, tengamos ya los gramos de soluto y los gramos de solvente o solución. Verificar que la balanza esté limpia y conectada. Luego, con mucho cuidado, colocar el vidrio reloj con la cantidad de soluto ya calculado. Como ya hemos mencionado anteriormente, ya vamos a tener los datos de los gramos de soluto, de solvente y de solución para poder realizar el debido pesado en la balanza junto con la ayuda del vidrio reloj. Luego, colocar el vaso de precipitado en la balanza junto al solvente, ya calculado para obtener su peso correspondiente. ¿Esto qué nos quiere decir? Nosotros tomamos el vaso de precipitado, ya sea de 50 ml o hasta incluso hay de 100 ml y hasta un poco mayor de 250 ml. Son ya tamaños más grandes del vaso de precipitado, pero a lo que nosotros ya tenemos más o menos el peso de la solución, podemos ya más o menos tantear qué cantidad de solución se va a referir al caso del vaso de precipitado. En el caso del vaso de precipitado, resulta ser que es un material de vidrio común, donde tiene graduada algunas mediciones, pero que no son bien precisas, no son muy exactas, porque para eso tenemos lo que son los materiales de uso volumétrico, donde nosotros vemos lo que es el matraje aforado, las pipetas graduadas, la probeta y demás. Ustedes ya lo hemos visto anteriormente a inicios de clases, donde vimos los tipos de materiales y para qué se utilizaban. Como decía, el vaso de precipitado lo tomamos y luego lo ponemos donde la balanza, en este caso junto al solvente ya calculado para obtener su peso correspondiente. Pero también podemos hacer este paso. Podemos optar por primero colocar el vaso de precipitado en la balanza. Sabemos que en la balanza me va a registrar un peso del vaso de precipitado, entonces nosotros procedemos a tarar la balanza para que yo luego pueda introducir en el vaso de precipitado la cantidad de soluto que ya tengo calculado. Y eso, tomar en cuenta, no debemos de mover para nada el vaso de precipitado. Como nosotros vamos a ir introduciendo la cantidad de soluto al vaso de precipitado, vamos a ir ya nosotros viendo en la balanza cuántos son los gramos que se está introduciendo, teniendo cuidado de que no sobrepase la cantidad que hemos calculado de soluto. Una vez ya obtenido el peso, con la ayuda de la espátula colocar el soluto en el vaso de precipitado, es como los mencionaba, para que éste disuelva junto al solvente. Para ello se utiliza una varilla de vidrio. Una vez que nosotros hayamos introducido el soluto o bien el solvente primero, cualquiera de los dos, y colocado también el solvente ya junto con lo que es el soluto y el solvente, podemos retirar porque ya tenemos la cantidad de solución que nos requerimos, que hemos tenido mediante los datos calculados antes de iniciar la experiencia.
Ya ustedes podrán verlo en el video cómo se está prosiguiendo con ese tema. Y ustedes, cuando ya tengan ya pesada en la balanza la cantidad de solución exacta, retiramos y empezamos con la ayuda de la varilla de vidrio a disolver completamente lo que está dentro del vaso de precipitado. Luego de eso vamos a trasvasar la solución en una probeta. Posteriormente, con ayuda de un densímetro obtendremos lo que es la densidad de la muestra. Ya hemos visto en anteriores experiencias cómo se hacía la lectura con respecto a lo que es el densímetro. Y por último vamos a realizar los cálculos correspondientes para la experiencia. Este procedimiento lo vamos a ver mejor en el video. Ahí podrán entenderlo mucho mejor cómo es que se prosigue para hacer la experiencia. En el punto número 7 tenemos lo que son los datos y fórmulas. Ustedes aquí pueden observar, aquí yo pongo como símbolo P sub SLT, que llegaría a ser abreviado como el peso del soluto. Lo mismo lo que es para el peso de solvente, su símbolo, y también el peso de la solución. Está todo en orden. Nosotros vamos a, mediante la fórmula, ahí nosotros describimos con los símbolos qué quiere decirme con cada uno de esos símbolos que nos representa para dicha fórmula. En este caso estamos calculando lo que es el porcentaje de peso-peso, o bien conocido también como grado de peso-peso. Aquí ustedes pueden observar la fórmula que está en rojo. Esto nos dice que el peso de la solución es igual al peso del soluto más el peso del solvente. Esto ustedes deben tener muy en cuenta al momento de hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque decimos que la sumatoria del peso de soluto con el peso del solvente me va a dar la cantidad de peso de solución o disolución. Seguidamente tenemos la fórmula o la ecuación para lo que es el porcentaje peso-peso que ustedes han debido ya ver con la ingeniera, donde me dice que el porcentaje peso-peso es igual a la relación entre el peso de soluto sobre el peso de la solución por 100, que esto me quiere decir el porcentaje. ¿Hasta ahí no tienen ninguna duda o pregunta? Ya. En el punto número 8 tenemos lo que son los cálculos. Al finalizar les voy a hacer un ejemplo para que puedan ver cómo es que se calcula para cada uno de los datos que les voy a dar en la tabulación de datos. En el punto número 9 tenemos lo que es la tabulación de datos. Aquí tenemos un cuadro de columnas y filas donde yo doy el número, una cantidad de grupos que se ha elaborado un porcentaje de peso, donde también describo lo que es el peso de soluto que se va a rellenar en esa columna, también la del solvente con su respectiva columna y también lo que es el peso de solución. Ya aquí ustedes pueden observar, tenemos los datos iniciales para el primer grupo de 10. Eso está en la columna del porcentaje de peso-peso, es un dato. Y luego más adelante pueden ver aquí los 80. Los 80 gramos que pertenece al peso de solución. Y así sucesivamente con los otros grupos. Son datos que ya les he dado yo para que ustedes puedan calcular con ayuda de las fórmulas y datos y puedan realizar los cálculos que se deben de hacer para esa sección. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda con respecto a esto? Ahorita yo les voy a hacer un ejemplo de cómo se puede resolver. No van a ser los mismos valores que les doy aquí en tabulación de datos. Voy a tantear un valor para que ustedes puedan ver cómo es que se debe realizar. Vamos a insertar una ecuación. Y aquí vamos a decir
ver, no. Primero vamos a dar valores. Tengo el peso. A ver, el peso de la solución tengo un dato inicial que es eso. Que va a ser, vamos a decir que tenemos un peso de solución de 120 gramos. Luego vamos a dar otro dato también. En este caso vamos a dar el porcentaje de peso. Peso, que va a ser igual a cuánto sugieran. Tiene que ser una cantidad menor, no debe pasar de los 100. Ya, le vamos a dar entonces que sea 7. No, mejor que sea 18. Esos son mis datos iniciales. Nos está diciendo que tenemos un peso de solución de 120 gramos y un porcentaje de peso igual a 18. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo les pido encontrar el peso del soluto yo no sé cuánto tengo eso, y también no sé cuánto tengo de peso de solvente. El peso del solvente. Tampoco no tengo ese dato. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos ayudamos de las fórmulas o ecuaciones que tenemos, ya sea de el peso de la solución, que es la sumatoria del peso de soluto con el peso de solvente, o bien con la fórmula o ecuación del porcentaje de peso. En este caso yo tengo el porcentaje de peso y el peso de la solución. Entonces, ¿qué ecuación podemos utilizar? ¿Alguien me puede decir? ¿Con cuál iniciamos? Ya, no están con ganas de hablar. ¿Sí? Con cualquiera, igual, veamos. Ya. A ver, vamos a empezar entonces por la ecuación que está de color lila, donde nosotros decimos que tenemos el porcentaje peso, que es igual a 18. Esto, siguiendo con la ecuación, vamos reemplazando nuestros datos. No tengo el peso de soluto.
Peso de soluto no lo tengo. Pero sí tengo el peso de la solución, que es 120 gramos. Y esto, todo esto multiplicado por 100. ¿Qué hacemos aquí? Despejamos lo que es el peso de soluto para obtener mi peso de soluto. Y decimos peso de soluto será igual ¿a qué? A 18 por 120 gramos. Todo esto dividido entre 100. ¿Cuánto me llegaría a dar? ¿Alguien que haya calculado? Veintiuno coma seis. ¿Cuánto dijo? 21,6. Ya. 21,6. Esto llegaría a estar en gramos. Si se dan cuenta, todo tiene que estar en la unidad de gramos. Ya. Ese es mi peso de soluto. ¿Y qué podemos hacer aquí para obtener nuestro peso de solvente? Utilizamos la ecuación de color rojo, donde me dice que el peso de la solución es igual al peso de soluto más el peso de solvente. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí solamente hacemos la diferencia, despejando lo que es el peso de solvente, donde me dice que el peso de solvente sería igual al peso de la solución menos el peso del soluto. ¿No es así? Entonces yo, despejando la ecuación, llegaría a ser peso de del solvente sería igual al peso de la solución más el peso, menos la diferencia, perdón, menos el peso del soluto. Que esto me da, ¿cuánto me daría? 98,4. 48. 98,4. Ya. 0,4 gramos. Es así como ustedes deberían de calcularlo. Ahí podemos ver que tuvimos resultado del peso de soluto y aquí el peso de solvente. Y ustedes ya con esos datos que calcularon pueden rellenar ya aquí en las columnas indicadas para cada uno. En este caso yo el cálculo que he realizado he tomado valores arbitrarios que se asemejan más o menos a este problema, a este con este. Pero en este caso yo he utilizado
un porcentaje de peso de 18 y un peso de solución de 120. Entonces ustedes se dan cuenta, es similar a esta primera fila, los datos que yo les doy. Y luego ya les doy aquí en la segunda fila, tercera, cuarta y quinta, otros datos donde estoy intercambiando los datos para que ustedes puedan analizar qué tipo de ecuación o fórmula voy a utilizar para obtener los otros datos que faltan. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Tienen Sí. alguna duda? No. Ya. Se ve sencillo, ¿no? No hay mucha complejidad. Si se dan cuenta, solamente se utilizan estas dos fórmulas. Después es cuestión de despejar y reemplazar datos y no es más. Aquí, a ver, sí, hubiera querido poner una columna más con respecto a la densidad, pero en este caso, como no estamos en laboratorio y necesitamos, digamos, sí o sí saber la densidad de cada solución que estamos elaborando con estos datos que estoy dando aquí en tabulación, y como yo no puedo tampoco decir, mira, esta es la densidad para tal solución, entonces yo no puedo decir valores arbitrarios de densidad, porque hubiera querido que se pueda graficar una relación de un gráfico entre densidad y porcentaje peso-peso. Pero en este caso no vamos a poder hacer lo que es la última parte del procedimiento, donde dice que debemos introducir un densímetro dentro de la probeta para hacer la lectura correspondiente de cuál es la densidad de esa solución. Así que por el momento les doy solamente esta tabulación. Yo también se les voy a pasar por Classroom así, una tabulación hecha, para que ustedes puedan rellenarla, hacer los cálculos correspondientes dentro de la memoria de cálculo, y solo sería esa parte. Ya no habría ningún gráfico de relación entre densidad y porcentaje de peso-peso. Entonces, ¿no hay ninguna otra duda, alguna pregunta con respecto a esto? Si alguien no entendió cómo hay que hacerlo, no creo, ¿no? Para que podamos proyectar el video. Ya, lo voy a dar a cancelar. Sí, dale el video. Ya. Auxiliar, después del video no va a tomar el tema de la temática de la evaluación, ¿no? ¿Cómo dijo? Después de ver el video no va a comentar el tema de la evaluación, ¿cómo va a ser? Sí, sí. Un momento, espérenme, quiero que no se pierda la grabación. A ver, sí, está dando. Ya. Aquí vamos a darle compartir. ¿Se ve, no? Sí, sí. Ya, un poquito. Creo que se bloqueó. Ahora sí. Si no puedo mostrarles ya así pantalla entera. A ver, ya. Voy a darle salir. Van a disculpar, chicos, que la grabación no me permite grabar así pantalla entera. Tiene que ser ventana abierta. Pero pueden verlo, ¿no? Sí, se alcanza a ver. Sí. Ya. A ver, no me aparece. ¿Dónde está? Esta no. No quiero darle todavía play por el hecho de que no me está apareciendo la grabación en esa ventana. No entiendo por qué. No. Aquí está. Ya.
A ver, ojalá. Preparación de disoluciones. Me dicen si no pueden oír o se ve Las todo. disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. En una disolución llamamos soluto al componente minoritario y disolvente al componente mayoritario. Las disoluciones se pueden preparar a partir de reactivos sólidos, líquidos o gases. Nosotros solo hablaremos de las disoluciones preparadas a partir de reactivos sólidos o líquidos. Antes de preparar una disolución, es necesario que el material que utilicemos esté bien limpio y debemos fijarnos en las características del soluto. Este puede ser sólido, líquido, puro o hidratado. Teniendo en cuenta estas características, podemos calcular la cantidad de soluto que debemos tomar para preparar el volumen de la disolución de concentración deseada. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un sólido. Pesar la cantidad calculada en la balanza, en un vidrio de reloj o en un vaso de precipitados. La operación de disolución siempre se efectuará en un vaso de precipitados. Si en la pesada hemos utilizado un vidrio de reloj, arrastraremos el soluto sólido hasta un vaso de precipitados de un volumen adecuado para poder realizar cómodamente la operación de disolución. Nos ayudaremos con agua destilada desde un frasco lavador. Debemos procurar lavar bien el vidrio de reloj y la cantidad de agua que adicionemos no puede ser mayor que la mitad del volumen total que queremos preparar. Si se ha pesado la sustancia directamente en un vaso de precipitados, se debe añadir agua hasta aproximadamente la mitad del volumen total que se quiera preparar. Agitar la disolución con una varilla de vidrio hasta que el soluto esté bien disuelto. Si el proceso de disolución es exotérmico o endotérmico, antes de introducir la disolución en el matraz aforado, se debe esperar que la disolución alcance temperatura ambiente. A veces es difícil disolver el soluto en frío. El proceso de disolución se favorece calentando. Antes de transferir la disolución en el soluto completamente disuelto al matraz aforado, esta debe estar a temperatura ambiente. A continuación, se transfiere la disolución al matraz aforado. Se toma un embudo de caña larga que sobrepase la marca de enrase y con la ayuda de la varilla de vidrio se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Se retira la última gota del líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la varilla. Se lava tanto la varilla como el vaso en agua destilada y se transfieren las aguas de lavado al matraz aforado. Se debe repetir este proceso de lavado al menos 2 veces más. Después de transferir el soluto, llenar el matraz aforado hasta la mitad y agitar el contenido. Adicionar más disolvente y volver a mezclar bien. Posteriormente, incorporar más disolvente prácticamente hasta la marca de enrase y dejadlo un tiempo, aproximadamente 1 minuto. Con una pipeta Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, acabar de enrasar la disolución poniendo la marca de enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la señal de enrase. A continuación, para acabar de homogeneizar, se debe tapar el matraz aforado y darle la vuelta varias veces. El matraz se debe coger con las 2 manos y no por el cuello. Preparación de disoluciones cuando el soluto es un líquido. En el caso de un soluto líquido, se calculará el volumen que se debe tomar para preparar la disolución de la concentración deseada. Se mide el volumen necesario con una pipeta. No se debe pipetear directamente de la botella de reactivo, se trasvasa un poco del líquido a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo de la botella. Si la pipeta está mojada, se debe pasar antes un poco del líquido de la disolución que se quiere pipetear para evitar diluciones. Aspiramos un volumen pequeño del líquido a pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta.
Introducir la punta de la pipeta en el vaso de precipitados y mantenerla por debajo del nivel del líquido del recipiente. Si no se hace así, al pipetear entrará aire. Poner la pera o el pipeteador de émbolo en la pipeta y aspirar la disolución hasta por encima de la señal superior de aforo. Sacar el pipeteador de émbolo o la pera, tapar la pipeta con el dedo índice y con papel absorbente secar la pipeta por fuera. Disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el vertido. Para que el enrase sea correcto y evitar el error de paralaje, el ojo del que hace la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Si el proceso de disolución presenta variaciones de temperatura, es necesario disolver previamente el volumen tomado con la pipeta en un vaso de precipitados, tal como se ha visto previamente en la preparación de disoluciones con solutos sólidos. Si no hay cambios en la temperatura durante el proceso de disolución, se transfiere el volumen medido directamente al matraz aforado. La punta de la pipeta debe tocar la pared del matraz aforado. Si la pipeta está bien limpia, no deben quedar gotas adheridas al vaciarla. Para enrasar el matraz aforado, se sigue el procedimiento que se ha explicado en el caso del soluto sólido. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un aforado, siempre se deben transferir a una botella adecuada con ayuda de un embudo. Ya, chicos, ustedes pudieron ver aquí el video. Esto es una introducción de cómo se realizan se preparan las disoluciones y los cuidados que debemos de tener. Ustedes han visto en el video que se realizaron disoluciones con masa, incluso con volumen. Pero para nuestra experiencia, les voy a mostrar el siguiente video que fue realizado en los laboratorios de química de la universidad. Y en este caso vamos a ver la preparación de soluciones en peso, lo que estábamos hablando en este tema. Así que le voy a dar play. Para esta experiencia de preparación de soluciones en masa, lo primero que vamos a hacer es colocar el material dentro de la balanza. Lo siguiente es parar para reiniciar la balanza y empezar a agregar la cantidad de soluto calculada. En este caso vamos a preparar una solución de cloruro de sodio, 80 gramos de solución de cloruro de sodio al 10%, por lo que es necesario pesar primero 8 gramos de cloruro de sodio. A medida que nos vamos acercando a la medición final, vamos disminuyendo la cantidad agregada, teniendo los cuidados pertinentes. La medición de la cantidad de soluto necesaria a utilizar, lo siguiente es agregar el solvente, en este caso el agua, hasta la medición final, que serían los 80 gramos de solución a preparar. Final, lo que se debe hacer para evitar agregar, en este caso, solvente en exceso, se debe empezar a pipetear para agregar volúmenes pequeños de solvente y evitar pasarnos de los 80 gramos, es decir, de la masa total a preparar.
corresponde agregar gota a gota hasta llegar lo más exacto posible a los 80 gramos de solución. Una vez alcanzada la medición final, la masa total, lo que corresponde es homogeneizar, ¿no? Y una vez realizado esto, agitando con la varilla, ya tenemos preparada nuestra solución, es decir, los 80 gramos de solución al 10% en peso. Ya chicos, ustedes pudieron ver, me esperan un momento, quiero ver si el video se está grabando. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema para que yo pueda pasar a explicarles cómo va a ser el examen? Directo al examen, nomás. Ya. A ver, les voy a hablar del primer parcial y del segundo. No va a haber un examen final, como ya les había dicho que 8 puntos va a ser el examen y 7 puntos lo que es informe. No hay puntos por asistencia. Así que yo les voy a decir, vamos a tener 2 exámenes. Como les dije, son 8 puntos de los exámenes. Como vamos a dar 2 exámenes, va a ser uno 4 y el otro va a ser también de 4. En total suman los 8 puntos. Primer parcial, vamos a darlo el siguiente jueves. Este primer examen lo voy a tomar vía Zoom. Todos van a estar con sus cámaras encendidas y también el examen va a ser oral. O sea, yo les pregunto y ustedes me responden, siempre mirando fijamente a la cámara. No me pueden mirar a otro lado, ni tampoco mirar si está al frente, ni nada. Digamos. Yo quiero que estén atentos y mirando la cámara. Ahora, se preguntarán hasta qué tema. Bueno, yo tengo 2 opciones y quiero que ustedes decidan bien hasta dónde más o menos quieren estudiar, porque sé que el tema 1 del laboratorio 1 es larguito, son varios conceptos, son varios instrumentos y ustedes también, yo les podría haber preguntado también de ese tema bastantes preguntas. Así que yo tengo una opción, desde el laboratorio 1 hasta el laboratorio 2, donde termina lo que es las técnicas de pesada, primer parcial. Luego ya para el segundo parcial sería el restante que queda, hasta el laboratorio número 7. O si no, podemos darle del laboratorio 1 hasta el laboratorio 3, que es la última experiencia del laboratorio 3, es conductividad eléctrica. Ahora yo quiero que me digan ustedes si quieren desde el laboratorio 1 al 2 o bien del laboratorio 1 al 3. ¿Cuál de ustedes de esas opciones eligen? Yo opino. ¿Cuántas preguntas nos vas a hacer, Lili? Ya, las preguntas van a ser 5 preguntas. Ustedes ya se deben imaginar si el examen va a ser primer parcial sobre 100, cada uno va a valer ¿cuánto? A ver, serían 20. ¿Va a sumar esos 100? Sí, 5 preguntas va a ser. Total de eso va a sumar para los 100. Como les mencioné, es pregunta oral, sus cámaras encendidas,
Yo voy a estar ahí mirándolos, voy a estar atenta, cualquier movimiento, no pueden mirar a ningún otro lado, solo mirar fijamente a la cámara. Son 5 preguntas. Ya, como les mencionaba, ustedes deben elegir si quieren desde el laboratorio 1 hasta el 2 o del laboratorio 1 hasta el laboratorio 3. Eso elíjanlo ahorita para que después no cambiemos nada. Y elegimos del 1 al 2, sería el siguiente del 3 al 7, ¿no? Sí, del 3 al 7 sería ya el segundo parcial. En el segundo parcial les voy anunciando que va a ser un examen oral y otro va a ser el escrito. Digo, el práctico. ¿Van a hacer en ese mismo día tanto el oral y el escrito? Para el primer parcial va a ser el oral. Ustedes van a encender su cámara y yo voy a estar ahí preguntándoles las 5 preguntas. Para el segundo parcial ya va a ser ya un examen oral en un día y al siguiente día sería ya el examen práctico. Porque si se dan cuenta, del laboratorio 3 en adelante hay fórmulas y también algunos ejercicios que se pueden dar. Evelyn, ¿Sí? para el próximo jueves, para el parcial, ¿las preguntas van a ser más que todo de los conceptos o de qué más o menos? Sí, les voy diciendo que estudien los cuestionarios, también vayan estudiando los fundamentos teóricos de cada experiencia y no lo veo conveniente que estudien los procedimientos porque son largos, así que eso no vamos a descartarlo, solamente les digo que vayan estudiando los fundamentos teóricos de cada experiencia y los cuestionarios también. Y si hay alguna fórmula por ahí, tal vez les mencione que me diga tal fórmula o qué sé yo. Yo opino, ¿no?, que demos el laboratorio del 1 y el 2, así nos aseguramos con el primer parcial y ya con el segundo también, digamos, ya presentando pero más en forma quizás. Sí, porque tengo entendido que uno y el 2 es concepto, ¿no? Y ya el otro día creo que comenzamos haciendo fórmula y todas esas cosas. Sí, si se dan cuenta, sí, a partir del laboratorio 3 en adelante ya hay tanto conceptos como también ejercicios y fórmulas. Ya para ese examen yo tendría que tomarles un examen oral y otro el práctico, que es ejercicio. Pero si tomamos la opción de hasta el tema 3, entonces solamente sería teórico igual, solamente con el tema 3 y práctico también. Si tomamos la opción del 1 al 3, los laboratorios, en el número 3 ya hay una introducción incluso de alguna otra fórmula, de alguna experiencia, pero no hay bastantes, porque ya a partir del 4 en adelante ya son puras fórmulas, y también les decía por el hecho de que algunos todavía no han presentado su laboratorio 3 de algunas experiencias, porque inicialmente tenemos hasta el laboratorio número 3, ¿sí?, de la experiencia 1. Ya de ahí, a partir de ahí, yo les he dado ya las siguientes experiencias para que puedan presentar. A eso me voy porque ya algunos ya lo tienen hecho sus informes, entonces es preferible que estudien hasta ahí. Entonces hagámoslo por el 1 y el 2. Que sea así, ¿no? Claro, si va a ser solamente teoría el 1 y el 2, nos aseguramos con eso, pues, ¿no? Claro, y después ya lo demás es pura fórmula, ya. Ejercicio y muy poca teoría, me parece. Sería entonces los instrumentos y el mechero, ¿no? ¿O Sí. cuál más no estoy viendo? Lo que pertenece todo al laboratorio 1 y al laboratorio 2. Ok, está bien. Ya, el examen entonces, como quedamos, el día jueves, el próximo jueves, en el mismo horario, a las 2:30 comenzamos. Como no son muchos, son alrededor de 30 o 33 que ingresan. Yo voy a ir mandándole ya mañana los estudiantes ya que van a ir ingresando. Yo les voy a ir preguntando ya. O sea, no va a ser, digamos,
que así vamos a entrar todingo y uno por uno voy prendiendo, o sea, directamente solamente uno va a entrar a la sala con vos. Sí, yo le voy a pasar, le voy a decir a la ingeniera que me pase una lista para que yo, la verdad es que ahorita no todos entran a Zoom, tengo algunos que otros personas que entran y no son todos. Por ejemplo, ahorita yo tengo 21 personas que ingresan. Más claro es que solo esas 21 o 33 personas entren, o tal vez me sorprendan incluso que vengan todos, digamos, y en ese caso, ¿qué vamos a hacer? El tiempo capaz ni nos alcance. Pero yo voy a hacer una ronda. Primero, las personas que están, uno por uno. La segunda pregunta, así, para cada uno. Mira, creo que a mi parecer hay personas creo que se compran paquetes para entrar a Zoom. ¿Ya? Y bueno, la desventaja también sería, digamos, que quizás a otro le va a tocar como lo último de poner y no va a tener tiempo. Y quizás sea mejor, digamos, si entra uno por uno, así les da tiempo, digamos, para los que se compran paquetes, porque ¿qué pasa? Digamos, por ahí uno se compra un paquete al inicio y justamente le toca al último y ya no le va a alcanzar para entrar a Zoom. O bueno, no sé. Podría hacerlo que podría ser que de la A hasta la M del día jueves y los restantes del día viernes. Podríamos hacer eso. No se acumulen mucho. Claro, estaría bien. Compartirlo a la mitad, con la mitad de cuántos alumnos tenés. Ajá. La mitad del jueves y la mitad del viernes. Y así no nos perjudicamos todos, ¿no? Porque algunos tienen mega limitados. Sí, mejor sería esa opción. Entonces, el día jueves empiezan desde el A hasta la M. Ya voy a mandarle yo mañana hasta dónde de la M y de ahí también los otros restantes para el siguiente. Sería entonces el primer grupo entraría el día jueves de la próxima semana y el segundo grupo llegaría a entrar el viernes. Como son 2 días que pasamos laboratorio, me sale bien, digamos, esos 2 días para tomarles examen. Y así ya tienen una semana prácticamente para prepararse, pero ya les voy avisando, digamos. Pero entonces entraríamos, digamos, lo de la jueves y el viernes ya no pasaríamos clases, ¿no? Claro, si ya han dado los exámenes, los del grupo A hasta la M, entonces ya necesidad de que vuelvan a entrar al día viernes, porque voy a tomarles examen al otro grupo. Ah, ya, sí está bien, belleza. Ya, así que yo les recomiendo que estudien bien. Son varios instrumentos, los conceptos y los cuestionarios. Si se dan cuenta, son el laboratorio 1 al 2 son más que todo conceptos, cuestionarios, no hay fórmulas y tampoco ejercicios. No creo yo introducirles alguna otra fórmula porque ustedes revísenlo si hay alguna otra fórmula o alguna pero no. Todo donde yo veo no hay ninguna otra fórmula en esos laboratorios. Ya a partir del laboratorio número 3 en adelante hay tanto conceptos, algunas preguntas y también ejercicios. Así que en ese tema del laboratorio 3 hasta el finalizar sería el segundo parcial. Y ahí ya tomaría 2 tipos de examen que son el oral y el práctico. Disculpa, creo que en el laboratorio 2 es cuando mandaste el PDF uno larguito nomás, creo, de seguridad. ¿También le tiramos a repasar eso o solo el cuestionario, el fundamento teórico, los instrumentos? A ver, en el de seguridad, fíjense bien en el formato de presentación que les mandé. Ahí está el cuestionario y también la parte de fundamento teórico, ya está integrado incluso, porque inicialmente yo le había enviado en fotografías para que ustedes puedan transcribirlo y hacerlo, pero como a solicitud de ingeniera me dijo que lo ponga, que lo integre esas imágenes o que lo transcriba todo eso al documento. Entonces, si se fijan bien en el documento, ya está la parte inicial del fundamento teórico, que sería, en ese caso, en ese laboratorio, en esa experiencia no hay ningún esquema ni nada, porque son conceptos preliminares que nosotros debemos de conocer lo que es la seguridad química. Entonces, auxiliar, ¿no sería necesario estudiar eso? Directo sobre el guía de laboratorio. A ver, laboratorio 1 está lo que es
los instrumentos que se usan comúnmente en laboratorio. El segundo es la experiencia 2 del laboratorio 1, es seguridad química. Para que no se compliquen, les voy a decir que estudien solamente el cuestionario que tiene seguridad química. ¿Está bien? Ya venías entonces, eso es todo, ¿no? Sí, ya les mencioné conceptos y cuestionarios, estudienlo bien, porque son bastantes preguntas en el cuestionario de cada una de las experiencias, así que estudien bien esa parte. Y también los instrumentos de laboratorio. ¿Tienen alguna otra pregunta? Compañero que no esté aquí en las clases de Zoom, yo de todos modos le voy a pasar el video a la ingeniera para que pueda verlo, porque aquí nosotros estamos hablando cómo va a ser el examen, así que también comuníquenlo a sus compañeros que conocen, que digan que ya tenemos examen de laboratorio y tengan ya previsto que tienen que estudiar. Auxiliar. Sí. El día jueves sería de A hasta M y el viernes de N hasta Z, ¿no? Sí. Listo, gracias. ¿Será que en esa parte nos podrías especificar bien de qué nombre hasta qué nombre va a dar el día jueves y ya los restantes hasta el día viernes? Es que normalmente hay un problema porque, por ejemplo, yo me apellido Martínez y yo no sé si es que voy a dar el día jueves o el día viernes. Con respecto ya a eso, los nombres de dónde hasta dónde, yo le voy a pedir la lista a la ingeniera de cuántos son los que están inscritos en la materia. Ahí me va a salir incluso sus apellidos y todo. Y mañana yo les estaría ya diciendo hasta qué nombre. Pero les voy avisando desde la A, apellidos desde la A y que terminen en M. Ya sea el último que tenga con una M, ya qué sé yo, Muñoz, no sé, o sea, que sea la última apellido que está en M, porque ya en el otro, para el día viernes sería el otro grupo, llegaría a ser ya desde la N en adelante. ¿Esa parte me entendieron bien? Sí, se entendió. Se entendió. De A a M el día jueves y de N a Z el día viernes, así, ¿no? Sí. Ya como les recomiendo, su cámara encendida. Si no tienen cámara, no sé, préstense de su mamá, su papá, debe tener alguien con cámara en su celular, entonces por favor con cámara encendida, porque va a ser examen oral y yo necesito ver si realmente me están estudiando bien y no están copiando, digamos. Porque muchas veces también se las ingenian y alguien les está pisando detrás o qué sé yo. Así quedamos entonces, cámara encendida para el día jueves. Ya mañana también les voy a repetir lo mismo, porque mañana también vamos a tener otra vez clases de laboratorio y vamos a seguir avanzando. Y ahí también voy a avisar de nuevo cómo va a ser el examen. ¿Alguna otra pregunta? El otro jueves, ¿no? ¿Cómo? El otro jueves es el examen. Sí, el otro jueves. El otro jueves tenemos examen desde los apellidos A hasta la M. Y el día viernes siguiente sería del grupo desde el apellido N hasta la Z. Está mejor explicado, ¿no? Creo que ya lo entendieron todos. Ajá. Sí, mejor así. Eso es todo, ¿no? Sí.
Así que vamos a darlo por finalizado. También la clase la tengo grabada y Ya. se lo envío a la ingeniera también. Listo, hasta luego. Chau, chau. Listo, auxiliar, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego.